¿La Plata es la mejor universidad del país para hacer licenciatura? Definitivamente sí. ¿Y qué pensás de lo que está haciendo el gobierno actual con el gasto público? La política de subsidios me parece que no daba para más porque me estaba generando un montón de problemas y vos me tenés que poner un subsidio y me lo financia el gobierno, pero el costo de eso es 100% de inflación o 200% porque el gobierno tiene que emitir para ese subsidio. Bueno, al final del día pago la luz más barata, pero por el otro lado tengo un problema de inflación que me baja los ingresos. Bueno, Jorge, muchas gracias por venir acá. Nada, un placer realmente tenerte, no tuviste ningún problema, te mandé mail, me respondiste al toque y nada, arreglamos súper rápido, así que muchas gracias. No, por favor, el placer es mío, Tomás. Nada, hago una pequeña presentación tuya. Jorge fue profesor mío en la Universidad Nacional de La Plata, donde es profesor de introducción a la economía. Jorge estudió ahí, es egresado de La Plata, estudió la licenciatura en Economía, la maestría en Economía en La Plata y también es doctor en Economía en la Universidad Nacional de La Plata. Es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y ha hecho consultoría en el ámbito privado y en distintos organismos. Y además es hincha de Gimnasia Esgrima de La Plata, ahí tenemos un poco de rivalidad, yo soy de Estudiantes, así que nada, eso. Bueno, Jorge, de vuelta, muchas gracias por venir. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es ser economista y qué es lo que hace un economista? Porque está medio difuso. A veces a mí me preguntan mis amigos qué hacemos y no sé bien qué responder. Bueno, primero Tom, te agradezco mucho la invitación, un gusto participar y muy buena pregunta para empezar, ¿no? Una pregunta bastante compleja y creo que, bueno, cuando mis amigos me preguntan esto estoy en la misma, porque es medio complejo, digamos. Un economista es digamos, vamos a las definiciones, si uno quiere, es un cientista social que estudia ciertos problemas complejos, ¿no? Sí. Como el problema principal creo que es el que vos te topaste cuando entras a una carrera de economía, que es el de la escasez, decir, bueno, tengo recursos que son escasos y los puedo asignar a 1000 fines diversos, ¿cómo hago? Bueno, y ahí creo que empieza el economista a pensar esos problemas y, bueno, se enfrenta con una realidad que es ultra compleja y esa realidad compleja la trata de abordar o de explicar con unas herramientas que se llaman modelos, que es tratar de simplificar esa realidad de modo tal de poder dar respuesta a estos problemas económicos que surgen básicamente del problema de la escasez. Esa es como una definición, si uno quiere, formal. Sí. Si uno quiere ya empezar a relajar un poco esa definición, creo que un economista es un profesional en ciencias económicas que está formado de una determinada manera que le permite mirar la realidad con ojo económico y plantear ciertos puntos de vista en el debate público, si querés, sobre problemas económicos determinados, un punto de vista determinado donde se consideran un montón de cuestiones como la eficiencia económica, la equidad, la distribución de ingresos en la equidad y todas esas historias que quizás otras ramas u otros profesionales no lo plantean porque, bueno, obviamente están formados de otras maneras. Así que creo que un economista es una persona que está formada de una manera determinada para aportar o mirar los problemas sociales de una determinada manera. Después esa forma, obviamente, entra si querés, a relacionarse con otras disciplinas. Sí. Para tratar de vuelta, creo que afrontar y explicar y tratar de solucionar problemas que son extremadamente complejos y creo que los vemos a diario en la vida cotidiana, cuando uno mira las noticias, luego los problemas económicos están todo el tiempo, la economía vaya bien, vaya mal, los problemas económicos están. Y bueno, el economista creo que es esa persona que trata de pensar esos problemas de manera general. Después cuando vas a lo particular, bueno, esos problemas van tomando forma propia, sí, ¿okay? o aplicaciones propias, pero creo que el economista tiene ese marco general como para pensar los problemas de una determinada manera. Y siguiendo un poco en la misma línea, o sea, podemos trabajar en varias ramas, de investigación, políticas públicas, sector privado, bueno, consultoría ahí Totalmente. ¿En qué consiste más o menos cada una, así medio brevemente? Sí, a ver, ahí creo que entramos de vuelta, me parece, como a flexibilizar esa definición general, si vos querés, y decir, bueno, yo puedo aplicar la forma de pensar o de ver la realidad, un montón como decías vos, de actividades o de cosas que puede hacer un economista. Un economista, vamos a simplificarlo, puede trabajar en la parte académica, si uno quiere, que ahí vamos a simplificar todo, obviamente, ¿no? Pero vamos a hablar de docencia e investigación. Investigación es básicamente dedicarse a estudiar problemas de manera rigurosa, plantear hipótesis y someterla al contraste empírico de manera
como decíamos, rigurosa y tratar de ver si esas hipótesis que uno tiene en la cabeza se corroboran o no, y si no se corroboran por qué, y si se corroboran por qué, y tratar de explicar esos fenómenos de manera científica. Entonces ahí digo, los economistas típicos que de investigación se dedican a hacer papers o trabajos académicos en el cual, no sé, bueno, voy a probar la hipótesis de si la emisión monetaria genera inflación. Bueno, ahí hay que armar todo una historia de datos y de estadística rigurosa que me permita decir si eso es así o no. Y yo lo puedo explicar, eso, la parte académica. Después puedes tener la parte profesional, que es la parte, digo, más típica salida laboral, voy al sector privado. En el sector privado se te abre un mundo infinito, puedes trabajar en bancos, aplicando, o sea, al tema de las finanzas, podés trabajar en empresas, también de producción, digamos, no financieras, donde eventualmente el economista también puede mirar la parte de producción, puede mirar la parte de costos, que es algo que de vuelta tengo que administrar recursos escasos, ¿cómo hago para hacerlo de manera eficiente? Puedo trabajar eventualmente, ahora hay un montón de economistas que trabajan en empresas que uno quizás eventualmente ni se imagina, porque conozco muchos que trabajan, no sé, por ejemplo, en empresas como Mercado Libre, mirando procesos logísticos, procesos de venta, procesos de comercialización. Digo, ahí hay un mundo infinito de cosas en las cuales los economistas pueden participar. Después tenemos podés, en vez de ir al sector privado, ir al sector público, ¿okay? Y en el sector público trabajar en la administración de los recursos públicos, típicamente un Ministerio de Economía, pero también podría ser un ministerio de cualquier otra cosa, ¿no? Donde hay que gestionar recursos, y esos recursos siempre son pocos. Y bueno, ahí el economista puede participar mucho de vuelta en el Ministerio de Economía, mirando las finanzas públicas de un país, en el caso de Argentina, de una provincia, de un municipio. Entonces, ahí hay también toda una rama en el sector público, que es la economía del sector público, donde uno puede mirar también cuestiones de impuestos, cuestiones de gastos, cuestiones de financiamiento. Tanto en el sector privado como en el sector público, como los tópicos que uno puede afrontar en la academia, digo, en la investigación, ahí hay un mundo diverso de ramas o de campos de aplicación de la economía, donde eventualmente creo que la imaginación y es muy difícil de resumir de manera breve. Yo siempre cuento la misma anécdota, capaz que ya la charlamos. Digo, nosotros en el grado éramos un grupo que hoy seguimos siendo amigos de 10 economistas, y cuando empecé a hacer la cuenta, decís, bueno, hay gente que está en organismos internacionales, hay gente que está en los bancos privados, hay gente que está en empresas, pero empresas que pueden ser desde YPF hasta una empresa productora de lácteos hasta Mercado Libre. Hay gente que está haciendo investigación. O sea, un economista, creo que, de vuelta, esa manera de ver el mundo y de explicar los problemas, bien o mal, como uno quiera llamar, te genera un poco esa plasticidad para insertarte en un montón de ámbitos laborales. Sí, eso es tal cual. A mí me pasa lo mismo, y nosotros recién arrancamos la carrera laboral y somos un grupo de 9 y también pasa lo mismo. Tengo un amigo que trabaja en Pepsi, otro que trabaja en el Ministerio, otro que ahora se fue a Banco Mundial, bueno, yo en banco. O sea, está todo atomizado, digamos, está todo disperso, y está buenísimo porque te juntás a charlar y capaz te cuenta algo que no tenés ni idea, y son los dos economistas, ¿viste? Y vos te quedás ahí tipo, no sé de qué me estás hablando. Está buenísimo. Y de ahí algo que es muy, muy loco es que debe pasar algo en el grupo tuyo también, pero viste, no sé, tipo, sale una discusión de una acción, un bono, salta uno y dice, che, yo de eso no tengo ni idea. Sí. Cómo funciona, o sea, o qué va a pasar con él, y porque es una persona que eventualmente se especializó una vez que tiene información en mirar otra cosa y no tiene cero idea específica del tema de finanzas. Otro dice, che, y un paper, yo la verdad que sí, no sé ni cómo se escribe, y eso creo que está muy bueno. No, posta que sí. ¿Y vos por qué decidiste estudiar economía? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, vamos por acá. Porque además después seguiste, ¿no? Maestría, doctorado, o sea. Sí, es una buena pregunta. La verdad que en quinto año del secundario me terminé de definir algo que ya al inicio del secundario empezó a madurar, que tuve un profesor en el secundario que teníamos la carrera de economía en la especialización y en la materia, y nos dio Mochón y Becker, ese libro bastante famoso en Argentina para economía introductoria, y
para bien o para mal, ese libro me gustó y dije, tenía bastante pensado seguir derecho, la verdad, porque era algo que me parecía que podía andar. Y bueno, eso al final del secundario vi ese libro, me gustó mucho y la verdad que me gustó. Ese profesor lo hizo, me acuerdo que lo dio en un año de punta a punta, tapa a tapa, todo el libro entero, nos evaluó todo. Y bueno, la verdad que me gustó y a eso decidí ir a economía. Ahí sobre el final me anoté en ciencias económicas, en la carrera de economía y creo que la verdad que me gustó mucho y me parece que sí, tuve esa suerte de tener ese profe ahí y encontrar la economía, que la verdad que antes nada, porque no tenía nadie conocido. Sí. Nada, así que básicamente creo que fue esa el motivo por el cual me metí en la carrera. No, buenísimo. Muy bien el profe, entonces. Sí, ¿Y sí. por qué después de la maestría y el doctorado decidiste hacerlas en UNLP y no en otras universidades, no sé, como en Ditela, San Andrés, UBA, no sé? ¿Por qué La Plata de vuelta? Bueno, ahí creo que ya empieza a jugar un poco más cuestiones más específicas de cada uno. A ver, la verdad que la maestría en economía la empecé por inercia, porque honestamente, y creo que a muchos por ahí no se les debe pasar, a terminar la carrera y la verdad que no sabés muy bien para dónde, qué hacer. O sea, si voy a trabajar, ¿viste? De qué trabajo, de dónde me meto. Bueno, yo tenía bastante poco claro en el sentido de ver si estaba trabajando ya en ese momento, pero no sabía bien todavía y bueno, tuve la suerte de cruzarme con una gran profesora que me dijo, mira, ante la duda, hace una maestría. Y yo la verdad que estaba muy contento con el grado, porque la verdad que los últimos años del grado había aprendido bastante, o sea, me había gustado mucho la carrera. ¿Qué profesora fue? Conocí a ¿Esa? Natalia Porto. Ah, sí, está bien, sí, la tuve, sí, sí. Sí, Natalia Porto me dijo, bueno, mira, empezar la maestría, me dice que no va a venir y vas viendo, y la verdad que es una decisión bárbara, la maestría en La Plata me encantó, y ahí creo que entran un montón de factores. Yo trabajaba en La Plata, estaba cerca, a mí, los que me conocen, soy bastante de La Plata. Sí. Y bueno, me cerraba, la facultad estaba cerca del lugar de trabajo, entonces también, viste, era nada, y la verdad que estaba muy contento con el grado y bueno, pude empezar la maestría y ahí decidí la maestría. También creo que uno de los puntos por los cuales creo que uno empieza una maestría, porque ya en ese momento, hoy me parece que estamos hablando no hace mucho tiempo que hice maestría, pero hoy creo que es muchísimo marcado, que si vos querés entrar a un mercado laboral competitivo, la maestría es una condición ya necesaria. Sí. Tenés que tener una maestría, hoy es más obvio que hace 10 años. Pero, en las búsquedas laborales, que capaz he aplicado yo, todo, te piden maestría en curso o posgrado finalizado, cosas así, te lo piden sí o sí. Quedás muy en desventaja si no tenés una maestría. Entonces, bueno, así que eso fue la maestría, la hice ahí en La Plata, relativamente rápida. La verdad que me encantó la maestría en La Plata, un montón de cosas, tuve cursos fantásticos. Y después la decisión del doctorado fue menos, a ver, cuando uno termina una maestría de vuelta, es otra vez empezar a recalcular. El doctorado es menos obvia. Generalmente, si te gusta hacer un poquito de investigación o vas, ya en ese momento por ahí ya vas más bombeado, porque bueno, ahí me empezó a gustar un poquito más lo de la docencia, la investigación. Necesitas eventualmente también tener un doctorado, ¿okay? Y ahí se abre la típica puerta del doctorado afuera. En mi caso, por cuestiones más particulares, estaba medio complicado para aplicar e irme. Ahí había un poco de todo, para cuestiones particulares, cuestiones de preferencias, pero más que nada particulares. Entonces yo no apliqué a hacer un doctorado afuera, en universidades americanas o europeas, donde se hace típicamente, así que dije, bueno, con los que yo estaba en ese momento trabajando, y dije, listo, hay que hacerlo en la Argentina. Sí. Y de vuelta, el doctorado en La Plata es un doctorado que es un doctorado súper competitivo y con buenos cursos, y bueno, ya estaba ahí. Sí. Medio que confiaba bastante en la marca, entonces dije, voy a hacer el doctorado acá, y esa fue como una decisión un poquitito más, no sé, por inercia. Nunca frené, ¿no? Terminar la maestría, estaba cursando el doctorado, terminar el grado, pero esa creo que fue un poquitito más madurada de vuelta,
con una visión de que creo que está más clara hoy de vuelta. Si vos querés específicamente dedicarte a, vamos a llamarle, la investigación y a publicar, y eso creo que tenés que necesariamente hoy pasar por un proceso de doctorado. Hoy creo que eso es más obvio hace un tiempo, pero eso también lo decidí ahí medio sobre terminando la maestría y de vuelta. Creo que fue con el diario del lunes, como decimos, creo que fue una decisión muy buena. Espectacular. Y la última que te hago de La Plata, de la Facu. En cuanto a licenciatura, ¿vos pensás que La Plata es la mejor universidad del país para hacer licenciatura? Porque la otra vez veía en Twitter una chica de la UBA que había dicho que el mejor lugar de La Plata era... Uno de los mejores lugares del país era La Plata, y era de la UBA la chica. Entonces, ¿es de los mejores lugares para hacer economía en el país? A ver, vamos a empezar por... Mi respuesta va a ser definitivamente sí. Pero obviamente que yo te tengo que poner un disclaimer, que es que voy a tener el sesgo a que hice todo el track en La Plata. Sí. Y no conozco, no hice los de otros lugares. Digo, a ver, Argentina tiene, sobre todo, me parece hoy el mercado está bastante más dividido. Está en la parte privada, tiene muy buenos cursos de grado y sobre todo de posgrado. Sí. Programas, digamos. Y a nivel público me parece que La Plata, yo no tengo dudas de que es una... O sea, digo, ahora ya hace bastante que me gradué, tengo algún recorrido profesional y ya he visto evidencias desde otro ángulo, no mi vida, mi historia personal, sino que he visto mucha... Y el grado en La Plata, digo, no tengo dudas que es el mejor del país, al menos en el campo de una universidad pública, o de los mejores del país en el campo de las universidades públicas. Yo ahí... La competencia con la universidad privada por ahí es diferente, ahí podríamos hablar largo y entendido eso, pero digo, si uno lo piensa, yo no tengo dudas de que, a ver, yo elegí La Plata y a mí La Plata me pareció una gran experiencia, sí. Pero, a ver, ya graduado, ya un poquito con experiencia laboral, me ha tocado interactuar con un montón de graduados o del grado que se metieron en la maestría, y todos los que uno ve con la maestría en la Plata y eventualmente con el doctorado tienen la misma impresión. Es muy bueno, y el grado es muy bueno, el grado de La Plata. Pensá que sale gente con todos los perfiles, después uno lo encuentra en un montón de lados, pero y la formación es muy buena. Y la experiencia laboral en varios ámbitos, ya sea nacional, internacional, público y privado, siempre te encontrás con alguien de La Plata que, La Plata, y yo creo que eso es parte de una tradición que tiene La Plata. La Plata tiene un departamento de economía chico, de una carrera relativamente chica, y si uno, por ejemplo, la quiere comparar con la UBA en términos de número de estudiantes, que genere algún proceso con los alumnos, entre el vínculo alumno y profesor, o lo viviste. Una cosa es cuando empezaste, ¿te acordás? El primer curso conmigo éramos 200, pero al final terminaste en quinto año con mucha cercanía al docente. Entonces ahí, más allá de los conceptos que uno desarrolla en clase, tenés un vínculo que te va como también acercando a la parte profesional. Creo que está muy bueno eso, y después me parece que desde el punto de vista de los contenidos y de los fundamentos que te da la carrera te da un menú de herramientas y te pasa por todos lados, que podés salir con una formación, me parece, muy sólida. Sí. Que ni te cuento si haces la maestría en economía, que la maestría en economía te termina de solidificar cuestiones de econometría, cuestiones de microeconomía y de pensamiento económico que te terminan como de solidificar. Y creo que eso es lo que hace al grado. Después, si uno quiere el posgrado, los posgrados son un poquitito más difíciles de comparar, porque después depende mucho de los perfiles, es ¿viste? Es más específico. Entonces, ahí me parece como que podríamos discutir, ¿viste? Que yo no, le falta tal cosa a este posgrado, porque justo este año hubo un profesor que no está, entonces no dieron, ¿viste? No tiene finanzas, o tiene mucha micro, o tiene poca macro. Ahí son cuestiones que por ahí más específicas al perfil que uno quiere del posgrado. Pero en el grado, que es como la general de la vida, me parece que es una carrera, no tengo dudas que si no es la mejor del país, le pegan el palo cerquita. Perfecto. Ahora sí, dejo un poco la parte de la facu y todo, y me meto un poquito más en actualidad quizás. Vos hiciste tanto tu tesis de maestría como la de doctorado
cuestiones de gasto público en Argentina, implicancias, Sí. todo. Y es un tema que en los últimos años acá viene muy en boca de todos. Y básicamente dos preguntas. ¿Por qué te interesó o te interesa tanto ese tema? ¿Y qué pensás de lo que está haciendo el gobierno actual con el gasto público? Este año de gestión, ¿qué opinión te merece eso? Sí, a ver, el tema de la tesis de maestría y de doctorado, bueno, ya en doctorado ya venía más con una línea de investigación, por ahí la que más, o la que menos conocía fue la de la tesis de maestría. A mí siempre me gustaron las finanzas públicas cuando fui aprendiendo los tópicos dentro de los campos dentro de la economía, y que las finanzas me gustaban. Tuve un paso por el Ministerio de Economía de la provincia hace muchísimo tiempo, trabajando en cuestiones de Hacienda, y me parecía muy interesante. Daba clases de finanzas, me gustaba, y creo que esta era una pregunta. Y también me gustaba bastante la parte de macro, entonces esta era una finanzas públicas macro en el cual uno se preguntaba, bueno, los efectos del gasto sobre la actividad económica, cuáles son los impuestos, bueno, y ahí justo era una época en la cual el mundo venía saliendo de la gran recesión de 2008, de la gran crisis financiera, y bueno, muchos estaban ajustando, muchos países ajustando los fiscos, otros haciendo paquetes de expansión, y la literatura estaba muy de vuelta, como floreciendo, y una discusión, uno decía, che, son altos los efectos, otro decía, son bajos, ¿no? Argentina estaba justo también viviendo una expansión de gasto considerable, y estaba poco claro, y me pareció que una pregunta de investigación bastante interesante de abordarla, y la verdad que me gustó, y bueno, en ese momento había métodos bastante de vuelta, estaban empezando a aparecer, a aplicarse ciertos métodos econométricos lindos y novedosos, y me pareció una pregunta súper relevante, así que me dediqué a estudiar eso, y la verdad que me gustó mucho, y aprendí también en el momento bastante, y creo que lo que hemos encontrado está bastante bueno. A ver, si vos me decís que traer en base a todo eso, evaluar la política del gobierno actual en materia de gasto, obviamente que es política económica. Yo más allá de mirar el gasto, siempre creo que, como aprendimos en finanzas públicas, hablamos hace un rato, el economista, el problema de escasez, hay una restricción de algo, ¿no? Entonces, es algo que los economistas siempre vamos a la mesa y a ver, no tenemos el deber de ir a la mesa y decir, che, acá hay una restricción del presupuesto. Entonces, bueno, hablamos de gasto y hablamos de impuestos, o hablamos de impuestos y hablamos de gasto, o sea, no podemos como hacer una evaluación, me parece. Creo que hay cosas que son medio que a esta altura del campeonato eran medias. Argentina hacía muchísimos años que venía con un desequilibrio fiscal que le estaba generando problemas, y que ese desequilibrio fiscal había que acomodarlo, digamos, de alguna manera. Después, bueno, uno cuando dice, ya tengo un desequilibrio fiscal, tengo infinitas maneras de acomodarlo, puedo bajar el gasto, puedo subir los impuestos, puedo hacer un mix, sí, uno puede ahí, podemos discutirlo largo y tendido. Pero bueno, a ver, creo que si uno lo piensa en términos de la primera derivada, creo que no había no hay duda de que Argentina tenía que poner el fisco en orden, por lo menos para depender menos de vuelta. Vamos a las restricciones del presupuesto que aprendemos en economía, y las que nosotros siempre andamos por la vida diciendo, y no le gusta a nadie, pero creo que y bueno, tengo una restricción, tengo un déficit, o emito, o vendo un activo nacional, privatizo una empresa, no sé, pero de alguna forma tengo que financiar ese. Bueno, creo que ahí me parece que en eso creo que estoy muy de acuerdo en que había que poner esto en orden, el presupuesto del sector público. Después, en el cómo, quizás hay un par de cuestiones, digamos, que están más o menos de acuerdo, y en la manera, y ahí creo que de vuelta, una cosa también que aprendemos mucho es que cuando estás sentado en el sillón del ministro de Economía, o sea, yo no lo tuve, pero digo, uno por la experiencia de haber tratado con un montón de gente que estuvo cerca, o que incluso fue ministro, digo, a ver, está charlando, tomando mate, que no hay que hacer y bajar ese impuesto. No, yo estoy muy tranquilo en mi casa tomando café. Claro, y el tipo está ahí en la silla y en la silla eléctrica, pero ahí hay toda una discusión. Si uno lo mira en los ojos de la literatura, capaz que lo que te dice la literatura, bueno, mirá, en general los multiplicadores fiscales o estos efectos del gasto no son muy grandes. O sea,
consenso ahí está en que 0,51, pero son muy grandes. Sí. Bajos, pero sí son grandes en ciertas circunstancias, que básicamente que es que en recesiones muy grandes sí vos tendrías que tener la capacidad del Estado de hacer política contracíclica, con esa idea keynesiana de que ahí el gasto público tiene bastante impacto, si vos querés, expansivo. Al menos ese es un poco los resultados que se encuentra en la literatura. El tema que, bueno, cuando viene una recesión tenés que tener el ahorro necesario para poder hacer. Después también hay alguna literatura que ahora en el último tiempo dice que el multiplicador o los efectos de la inversión pública en la actividad son relativamente más altos que los del consumo público. Bueno, el gobierno, la verdad que la inversión pública la ha cortado de cuajo, con lo cual uno podría decir, che, acorde a lo que dice la evidencia internacional. Pero bueno, también la evidencia internacional dice que los multiplicadores de inversión son muy altos siempre y cuando se cumplan ciertas otras condiciones, como por ejemplo, no haya corrupción, las obras se ejecuten en los plazos estipulados y no, ¿ok? Entonces, hay un montón de cosas que se tienen que cumplir. Entonces podemos discutir si está bien cortar eso, después podemos discutir si está bien o no cortar las transferencias discrecionales. Ahí hay toda una discusión que también se mete mucho de política económica y de un montón de argumentos que hacen y de intereses, porque obviamente cuando uno está haciendo un ajuste fiscal, de vuelta hay que sacar, hay perdedores y de vuelta. No hay como, o sea, hay algunos consensos. Yo creo que eso la ciencia económica a esta altura, la economía tiene unos consensos que si haces ajustes por el lado del gasto suelen ser un poquito menos recesivos que por el lado de los impuestos, pero bueno, después cuando vos esas ideas generales que te da la literatura, venís a Argentina es un país federal, tiene un sistema tributario con algunos impuestos que eventualmente no complicadísimos. Entonces, de vuelta, esto también como nos enseñan en el grado, de la economía del pizarrón a la silla del ministro de Hacienda o de Economía, ahí hay un campo. Pero bueno, en general, si me preguntás, creo que a esta altura, y digo, dado los otros fenómenos que uno puede asociar al desequilibrio fiscal o al déficit, que son eventualmente inflación, falta de crecimiento, inestabilidad, creo que no hay duda de que uno en líneas generales está de acuerdo. Ahora, sobre el cómo, creo que podemos estar hablando un rato largo. Total, buenísimo. Y te hago una más, un poco así también de política económica. ¿Vos escribiste alguna que otra vez sobre subsidios energéticos? Misma pregunta. ¿Qué pensás vos personalmente de lo que se está haciendo en esa materia, en tema de materia de subsidios al gas, a la electricidad, al transporte, si querés? Sí, a ver, de vuelta, y un poco en base a lo que estudiamos acá en La Plata. O sea, generalmente nosotros lo estudiamos desde un punto de vista distributivo, ¿okay? Los subsidios muchas veces, subsidios hay un servicio o un bien que tiene un costo, bueno, ese costo es tanto y el precio es tanto. Bueno, lo que se hace es desacoplar ese precio y que los usuarios paguen un precio menor de lo que vale la diferencia que la cubre el sector público. Bueno, ahí generalmente uno de los argumentos por los cuales se pone un subsidio es decir, bueno, yo quiero que el precio sea más bajo que el costo porque la gente no lo puede pagar. Pero bueno, el Estado lo tiene que financiar. Entonces, yo creo que ahí, un poquito atando con la pregunta anterior, de vuelta, los subsidios, cuando uno mira las cuentas de este desequilibrio fiscal, eran parte central de decir, yo tengo un rojo de tanto. Bueno, los subsidios explican gran parte de ese tanto, entonces algo hay que hacer con esto. Nosotros lo estudiamos desde un punto de vista distributivo, básicamente era testear un poco la hipótesis si eventualmente esos subsidios se lo apropiaba la gente que realmente lo necesitaba, es decir, básicamente si los subsidios estaban bien focalizados, si eran buenos para la distribución del ingreso, que era una dimensión. En general encontramos que no, Argentina, la salida de la crisis de 2002 tuvo subsidios a los servicios públicos, subsidios generales, o sea que básicamente un subsidio general se lo apropia el que consume más. La persona de mayor poder adquisitivo tiene 3 aire acondicionados y generalmente consume más electricidad, entonces si vos tenés un subsidio general se lo va a apropiar más. Bueno, eso con el tiempo empezó como a querer cambiar, a pensar una tarifa social en el 2016, que bueno, o antes había algunos intentos, y bueno, vamos a empezar a mandar los subsidios para la gente que realmente lo necesita. Lo mismo pasó con el transporte, con la tarifa social de la SUBE y todas las políticas que conocemos, y eso ahora
estamos, bueno, el año 2 años con la segmentación en electricidad, si sos N1, si sos N, bueno, eso es un intento de empezar a focalizar los subsidios. Si vos me preguntás de vuelta, en líneas generales, creo que la política de subsidios me parece que no daba para más porque, a ver, estaba generando un montón de problemas y básicamente el problema me parece a mí, de vuelta, volvemos a la reducción de presupuesto. Yo quiero pagar un precio menor que su costo, el Estado me va a financiar, bueno, ¿de dónde sale la plata que el Estado no tiene plata? Claro, y estamos otra vez el problema. Y creo que el trade-off que se empezó a ver en el último tiempo, eso por ahí estoy acá, ya estoy hablando más por charla de vuelta, esa que tenemos nosotros con amigos o familiares, y bueno, está bien. Si vos me tenés que poner un subsidio y me lo financia el gobierno, pero el costo de eso es 100% de inflación o 200 porque el gobierno tiene que emitir para ese subsidio, bueno, al final del día pago la luz más barata, pero por el otro lado tengo un problema de inflación que me baja los ingresos, o sea, no está bien claro cómo termina la película. Y yo creo que de vuelta, cuando uno miraba ex ante los desequilibrios fiscales de Argentina, básicamente me parece que de vuelta, si vos querés, el consenso ahí es Argentina tiene un rojo fiscal, los impuestos estaban muy arriba, o sea, muy difícil seguir subiendo impuestos para cerrar esa brecha. Entonces el candidato era bajarlo el gasto. Y cuando vos veías el gasto, creo que los subsidios estaban al tope de los potenciales candidatos a ser recortados, y creo que uno de los argumentos por los cuales podía estar al tope para ser recortado era que básicamente esta parte distributiva no se terminaba como de cumplir, es decir, yo estoy mandando un montón de plata a subsidiar la electricidad, a subsidiar el gas, a subsidiar el transporte, y no se lo están terminando, esa plata no va a ir a los más pobres. Digo, en el caso del gas creo que es un caso bastante más intuitivo porque ya sabemos que hay un montón de gente, sobre todo pobre, que no tiene conexión a gas. Tiene garrafa o... Claro, va por otro lado. En el caso de la electricidad también, digo, son bienes que también en economía nosotros tenemos que predicar y son bienes privados, ¿no? Tienen características de bien privado. Sí. Y en el caso del transporte me parece que también, en el caso del transporte, de lo que yo he estudiado y mi manera de ver el problema, el transporte es un bien distinto por el tema de las externalidades que genera, la productividad en el mercado laboral, la congestión, la contaminación, otro tipo de argumentos más allá de la equidad, que puede hacer que los subsidios de transporte sean, me parece, un poquitito distintos, por lo menos a la hora de justificar que los subsidios a la electricidad, pero creo que, a ver, de vuelta, en líneas generales con la política de subsidios, creo que estoy de acuerdo que había que hacer una reducción, dado que lo estábamos pagando de una forma que era insostenible en el tiempo, que generaba muchos problemas para el funcionamiento de la economía. Después, Tom, si está bien, le echa, la quita, si la segmentación, ahí la verdad que de vuelta podemos estar opinando un rato largo. Se puede discutir 2 horas, sí. Claro, y decir, yo creo que tenía que haber hecho así, ya está, bueno, de vuelta. Estamos tomando mate en la economía del pizarrón, vamos allá, te encontrás con grupos de presión. De vuelta, algo que me parece que es transversal a eso que hablamos en estos últimos minutos del gasto, de los subsidios, hacer una ajuste fiscal. Digo, o sea, hay cuestiones de equidad, hay cuestiones de eficiencia, ahora hay cuestiones de, o sea, digo, siempre las hubo, pero digo, ahora está muy cuestiones de eventualmente de contaminación, externalidades. Pero también hay un factor que los economistas tenemos que tener en cuenta, que es un factor de política, ¿no? Entonces, de vuelta, los gobiernos cada 2 por 3 se encuentran con elecciones, estas medidas que estamos hablando, es decir, tengo que bajar el gasto, tengo que bajar los subsidios, son muy impopulares a priori, se van de patadas con las elecciones, entonces, típica ministro de Economía dice, hay que bajar, el tipo dice, total loco, yo voy a elecciones dentro de 2 meses, pierdo tantos puntos. Entonces la discusión es bien compleja, digo, esto de vuelta, creo que así empezamos la charla, ¿no? Sí. Problemas ultra complejos que tienen muchísimas dimensiones y que uno las tiene que ponderar y bueno, después obviamente toma decisiones en base a la información que tiene y a la solución del mundo, pero digo, de vuelta, parte de, como recién decíamos, un subsidio, yo te lo pongo a un precio más bajo porque mi argumento es que quiero favorecer a tal grupo, vamos a decir, de menores ingresos, o también puede ser que no me disgusta que los grupos de ingresos altos tengan subsidio porque esa gente también vota y yo quiero... Digo, es muy complejo el punto, pero digo, bueno, cuestiones de política económica considera cuestiones de
vuelta, cuestiones presupuestarias, yo creo que si vos me decís En líneas generales, estamos de acuerdo. Después creo que hay mucho para discutir en la sintonía fina y las derivadas segunda, tercera de este problema, que vuelta, ahí podemos hablar un montón. buenísimo. No, Jorge, buenísimo. Hasta acá esta charla no te jode más. Y nada, te agradezco un montón por el tiempo que te tomaste, por responder todo. Así que nada, realmente muchísimas gracias, Jorge. No, Tom, por favor, para mí un gustazo. Placer, te agradezco de vuelta la invitación y bueno, nos estamos viendo. Dale, Jorge, buenísimo. Abrazo grande. Gracias. Nos vemos. Saludito.